La literatura boliviana, como muchas otras áreas de la cultura, ha dejado fuera de la historia oficial a muchas mujeres. Una de estas mujeres es María Virginia Estenssoro, escritora, periodista y profesora. Ella escribió en 1937 un libro que fue, como dijeron en la prensa de la época, una pedrada en el charco. El contexto en el que este libro salió fue el de una La Paz pujante en el ámbito de la cultura. La Paz ya era una ciudad importante y era definitivamente el eje cultural del país. Y María Virginia Estenssoro era parte de una bohemia muy ligada a las clases privilegiadas, ya sea de manera social, de manera económica, y que de ninguna forma era una desconocida en el momento de la publicación. Su libro generó muchos comentarios por la temática, pero también por la directa relación que hacían los lectores de lo que se contaba en el libro y de la vida misma de la escritora, que tenía una serie de particularidades y quiebres con respecto a lo que las mujeres tenían designado en ese tiempo, es decir, la representación y la codificación del rol de la mujer más tradicional en esa época. En esta La Paz moderna aparece una mujer moderna, María Virginia Estenssoro, que propone en El Oxiso justamente esa experiencia de la modernidad, no solo desde la temática. Es un libro que justamente fue condenado, se dice mucho, por la sociedad de ese entonces por las temáticas que trataba. Habla de una mujer libre, una mujer que tiene relaciones fuera de lo tradicional, fuera del matrimonio, habla del aborto, y es un libro que habla sobre la libertad del cuerpo de la mujer y de la mujer en sociedad como un sujeto moderno y un sujeto que controla su representación. La manera en la que la sociedad paceña de 1937 y los años siguientes recibió este libro es una manera muy contradictoria. Podemos ver a través de lo que queda de la prensa de esa época algunos comentarios que demuestran que la sociedad paceña se manejaba en ese ámbito de la bohemia cultural de una manera o de maneras bastante hipócritas. Si bien tenemos por un lado un rechazo del libro, como lo cuentan algunos críticos, algunos lectores, también hay una defensa que se hace del libro, y esto es porque María Virginia Estenssoro era parte de círculos culturales con poder y era una mujer conocida. El problema para ella directamente fue que relacionaron todo lo que trataba este libro con la propia vida de María Virginia Estenssoro, que ya estaba en la boca de todo el mundo. Además, este libro quedó fuera de la historia oficial en las literaturas, en las historias de literatura de Bolivia, se lo toca muy de costado. Quedó fuera porque no toca el tema o no tiene el enfoque que en ese momento era el enfoque que se buscaba para los libros valorados, vamos a decir en general, en la literatura boliviana. No es un libro que habla de un problema social como se esperaba en ese entonces, 1937, solamente 2 años después de la Guerra del Chaco, donde ya se habían establecido ciertos parámetros de lo que se esperaba de la literatura boliviana con respecto a la sociedad. Este libro es un ejemplo de cómo empieza a trabajarse el lenguaje nuevo y cómo se entiende a la vanguardia como un fenómeno, pero también como una manera de entender la modernidad y la relación del hombre frente al arte en una sociedad moderna a través de la literatura. Este libro está siendo poco a poco recuperado desde la academia y también desde la cotidianidad de los lectores en Bolivia, pero definitivamente hace mucha falta volver a leer a esta escritora. El Oxiso es un libro fundamental para entender el contexto no solo de las mujeres de 1930 y los años y las décadas siguientes, sino también para entender a la sociedad boliviana en sus problemáticas más plurales, más colectivas. Por ejemplo, cómo la sociedad boliviana encarna, cómo entiende y cómo expresa la modernidad a través de cómo representa a las mujeres.